Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a hablar de un tema bastante interesante y controversial, un tema que da para mucho, pero que aquí vamos a resumir lo más concretamente posible. El tema es la metafísica y en particular la necesidad metafísica del hombre. Vamos a partir con esta observación, que el hombre es el único ser que se sorprende de su propia existencia, es el único ser que se sorprende no solo de su existencia, se sorprende de que su existencia será finita, que va a morir, que tiene un punto en el que ya no va a estar. Esta existencia se vuelve aún más sorprendente cuando se da cuenta que es una existencia que conlleva necesariamente dolor, tristeza, angustia, enfermedades, muerte, desolación y demás. Entonces el hombre empieza a buscarle respuesta a por qué su existencia y por qué tiene que ser de este tipo. Y encuentra dos respuestas de maneras bastante separadas, por decirlo de una manera. La manera religiosa, que va a tratar de venderte la idea de fondo y muy como axiomáticamente, de que hay una vida después de esta vida y que allá se va a compensar todo el dolor y sufrimiento que tuviste en esta. La filosofía, por otra parte, se da cuenta que si alguien de pronto diera con la fórmula de la inmortalidad y pudiera deshacerse de cualquier dolor, cualquier sufrimiento en esta vida, carecería de sentido la pregunta metafísica. Ya nadie se preguntaría por qué existimos o por qué hay dolor, porque no existiría ninguna de esas dos cosas. Ni el dolor y la existencia sería infinita. Ahora bien, la necesidad metafísica no va necesariamente de la mano con la capacidad metafísica. Hay varias metafísicas bastante deficientes, irrisorias, bastante infantiles. Es decir, no todas las metafísicas son las metafísicas de Aristóteles, de Leibniz, de Wolff, de Kant. Hay bastantes metafísicas que son, dejémoslo en eso, irrisorias. Ahora, cuando hay una necesidad, siempre va a haber gente que trate de solventar esa necesidad y no necesariamente para bien. Aquí vamos a encontrar a dos personajes que abusan de la necesidad del hombre y van a hacer de las suyas. Es el sacerdote y el sofista. El sacerdote va a meterte desde la más tierna infancia sus ideas dogmáticas y religiosas, de tal manera que se encuentren tan cimentadas y tan arraigadas en ti, todo esto antes de que tu razón despierte, de tal manera que cuando despierte tu razón, tú ya las tengas tan metidas en tu cabecita que ya no las cuestiones, ya las des por hecho. Esto con la finalidad de mantener su modus vivendi, de seguir perpetuando esta forma de vida, ¿no? Y el sofista, por su lado, es aquel que vive de la filosofía y no para la filosofía. Y en este caso en particular tenemos a las universidades y a los centros de estudio de medio superior, por ejemplo, donde encontramos gente que recibe una quincena, recibe un salario por enseñar filosofía, pero no se preocupan por saber ellos o por investigar ellos de filosofía. Solamente enseñan lo que leen en algún momento o peor aún, son gente que ni siquiera tiene el perfil para estar enseñando lo que están enseñando. Son gente que fue a dar ahí por alguna circunstancia, gente que no tiene estudios o viene egresado de alguna carrera como ingenierías, química, biología, historia, antropología, y no tienen la formación de filosofía y sin embargo están recibiendo un salario para enseñar filosofía. Esos son los que viven de la filosofía y no para la filosofía. Y pues bueno, la metafísica propiamente dicho es aquel conocimiento que va más allá de las condiciones, o mejor dicho, de las posibilidades de la experiencia. Es aquel conocimiento que va a encontrarse no en la experiencia propiamente dicho. Es un conocimiento que va a tratar de encontrar sus fuentes no en el mundo, no en el mundo exactamente. Es aquel conocimiento, de otra forma, que busca las condiciones de posibilidad de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace posible que sea la naturaleza? Naturaleza entendida como todo aquello que existe. Gatos, pollos, chivos, árboles, ser humano, carros, ciudades, toda la naturaleza. ¿Qué es lo que hace posible que exista? Ahora bien, tenemos dos maneras de responder a esto. Una manera religiosa, como dije, y una manera filosófica. La manera religiosa posee su autoridad de fuera de. Es decir, es un ser superior el que viene y le da la autoridad al hombre a decirle, sabes que el mundo está hecho así porque yo lo hice así, o porque así tiene que ser, o como sea. La cosa es que la autoridad no viene del hombre propiamente, el hombre recibe esta autoridad de fuera. Y la filosófica, la autoridad viene de dentro. Esta autoridad la da la propia argumentación, el propio conocimiento, el razonamiento, el tiempo que el hombre le dedica
a tratar de explicar estos fenómenos, ¿no? A la naturaleza misma. Estos dos vertientes siempre están en pugna, la religión y la filosofía. El problema va a ser, bueno, no el problema, el detalle va a ser que la religión normalmente o casi siempre va a tener de su lado al ejército, al Estado, a las masas, al pueblo en general, y la filosofía normalmente está sola. Cuando pelean, obviamente la religión va a consumir o le va a ganar o va a someter a la filosofía y no le va a permitir avanzar como pudiese avanzar si no estuviera esta pugna, ¿no? Ahora bien, como de la nada nada, el dolor, mejor dicho, las dolencias del mundo, el mundo mismo, tienen que venir del mundo, del mismo mundo. ¿Por qué? Porque, como dije, de la nada nada. Entonces, el mundo tiene que ser la causa de su mismo dolor. Pero vimos que ni la filosofía ni la religión han podido satisfacer bien esta necesidad metafísica. Vamos a tener que pasar a la física. La física es aquella ciencia que nos ha dado más conocimiento del mundo de lo que nos han dado muchas otras ciencias. Entonces recurrimos a ella para explicarnos el mundo. El problema de la física van a ser dos propiamente dicho. El punto de la causa y efecto que no puede regresarse al infinito. Es decir, ¿cuál es la causa mía? Por ejemplo, es mi madre, y la causa de mi madre es mi abuela, y de mi abuela mi bisabuela, y de mi bisabuela y así nos vamos. Pero no podemos irnos hasta el infinito. O sea, no causalmente. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que en el fondo, cualquier explicación física va a terminar utilizando términos muy básicos como gravedad, como fuerza, como elasticidad, como movimiento, como tiempo. Y todos estos términos, en última instancia, si uno los revisa, si uno se pone a estudiarlos bien a bien, nos vamos a dar cuenta que no sabemos qué diablos estamos queriendo decir con eso. No hay una definición exacta y concreta y no ambigua con respecto a estos términos. Entonces, la física no puede estar de pie por sí sola. Necesita una metafísica que la sostenga, que le dé pie. Y esta metafísica va a reinar mientras los físicos encuentran más y más, o le van rasguñando más y más a la realidad. Y conforme van encontrando más formas de explicar la realidad de manera física, la metafísica reinante se va haciendo más y más compleja, o de alguna manera va a explicar más y más. Es decir, van de la mano ambas cosas. Y esto se va a entender más si captamos la distinción que Kant hacía entre el fenómeno y la cosa en sí. El fenómeno es todo aquello a lo que estamos dirigidos, por decir una forma, el mundo. Y la cosa en sí es aquello que le da sustancia al fenómeno. Dicho de otra forma, es como si fuera la esencia y la materia. O mejor dicho, en el hombre, por ejemplo, el alma y el cuerpo. Lo que nosotros alcanzamos a ver, nuestras capacidades cognitivas nos dan para ver el cuerpo, más no el alma. Sin embargo, el razonamiento y el buen argumentar nos dan cuenta o nos hacen pensar que pareciera que hay una cosa ahí que mueve al cuerpo. Conforme vamos estudiando físicamente todo este asunto, nos vamos dando cuenta que el alma no es propiamente algo que sea incognoscible del todo. Podemos ir entendiendo un poquito acerca de ella si es que existe. Este es un ejemplo, pues vaya, ¿no? Si es que existe, conforme vamos entendiendo más el fenómeno, es decir, lo físico, el mundo. Por eso la física es una ciencia tan importante. Ahora, hay que abstenernos de hacer metafísica si no sabemos nada de ciencia. Porque esto es como meter, o mejor dicho, poner a la carreta antes que los caballos. Es decir, ¿cómo pretendemos entender al mundo si no conocemos las ciencias que más nos hablan del mundo? Como la matemática, la física, la química, la biología. Hay que tener nociones por lo menos generales, pero consistentes y coherentes, de las principales ciencias que estudian el mundo para después irnos más al fondo, para después hacer metafísica. Primero hay que hacer física y después metafísica. Entonces, en este sentido, lo ideal sería que los metafísicos estudiaran primero una carrera en ciencias duras, o en este tipo de ciencias, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la física ha avanzado tanto y la metafísica no? Una de las razones más importantes es porque la metafísica siempre se encuentra en choque con las principales metafísicas que hay. Es decir, como dije hace rato, no todas las metafísicas son buenas, y las mejores metafísicas, las que sí explican el mundo, normalmente se topan con estas metafísicas que están hechas más que para explicar el mundo, para someter al mundo. Es decir, las religiones normalmente tienen sus propias metafísicas,
Y cuando ve que una metafísica buena, como la de Kant, no sé, alguna metafísica que sobresalga, está haciendo de las suyas, lo que hacen es taparla, no dejarla progresar. ¿Por qué? Porque atenta contra el modus vivendi, como dije hace rato, de muchas personas o de muchos sistemas, no solamente religiosos, también estatales. El Estado tiene su propia forma de manejar a su pueblo y si ve que hay una forma de pensar distinta, la va a someter. Esto no ha ayudado a que la metafísica salga adelante tanto como lo ha salido adelante la física, ¿no? Y pues bueno, grosso modo, esta es una idea de qué es la necesidad metafísica del hombre. Estas ideas no son mías, ustedes las pueden encontrar en un apartado que se llama precisamente así, La necesidad metafísica del hombre, de Schopenhauer, en el segundo tomo de El mundo como voluntad y representación. Ahí está más detallado, ahí está más bonito. Y pues bueno, la cosa era generar curiosidad y ver si a ustedes les llama la atención el asunto. Espero que sí, y cualquier duda, ya saben, háganmelo saber en los comentarios. Esto es todo por mi parte, espero no haberlos aburrido y